Carlos Santana. Su nombre no solo es sinónimo de música, es un eco espiritual que ha trascendido generaciones, culturas y fronteras. Desde los escenarios más humildes de Tijuana hasta los más grandiosos del mundo, su guitarra fue su voz, y su alma se expresó en cada nota como si fuera la última. Pero en un amanecer silencioso, cuando nadie lo esperaba, el universo musical se estremeció con una noticia devastadora: Carlos Santana había muerto repentinamente. Una leyenda silenciada por un ataque cardíaco fulminante, en la soledad de su estudio, rodeado de guitarras que aún conservaban el calor de sus dedos. Su partida no solo dejó un vacío en la música, sino una herida abierta en el corazón de millones que lo amaron sin siquiera haberlo conocido personalmente. Carlos nació el 20 de julio de 1947 en Autlán de Navarro, Jalisco, México. Hijo de un violinista mariachi, creció rodeado de música tradicional, pero fue en la frontera, en Tijuana, donde su oído se abrió al universo del rock, del blues y del jazz. Su familia emigró a San Francisco en la década de los 60, justo en el auge del movimiento contracultural. Allí, entre la psicodelia y la rebeldía, el joven Santana comenzó a tejer su identidad sonora, una fusión única de ritmos latinos, blues profundo y energía espiritual. Lo que lo hacía diferente no era solo su técnica, impecable hasta lo sobrenatural, sino la emoción que fluía por sus dedos. Tocaba como si estuviera canalizando un poder divino, una mezcla de dolor, amor y trascendencia. Fue precisamente esa conexión profunda con lo invisible lo que lo llevó a formar la mítica banda Santana, que debutaría mundialmente en el Festival de Woodstock en 1969. Aquel solo de guitarra, desbordante de electricidad, se convirtió en leyenda instantánea. El mundo había sido testigo del nacimiento de un profeta musical. Durante décadas, Santana no dejó de reinventarse. En los años 70, su música abrazó con más fuerza las raíces latinas, y su búsqueda espiritual lo llevó por caminos místicos, desde la meditación hasta las enseñanzas de Sri Chinmoy. Cada álbum era una declaración de fe, en la humanidad, en el alma, en el poder redentor de la música. En 1999, cuando muchos creían que su estrella había menguado, resurgió con fuerza sobrenatural con el álbum Supernatural, ganando 9 premios Grammy y conectando con una nueva generación. Éxitos como Smooth y María María no solo reinaron en las listas, sino que demostraron que el fuego de Carlos Santana ardía más que nunca. Era un alquimista del sonido, alguien que podía unir lo aparentemente opuesto, lo urbano con lo ancestral, lo comercial con lo profundo, lo terrenal con lo divino. Y mientras muchos artistas se rendían ante las modas, Santana se mantenía fiel a su voz interna, a ese susurro que le decía: no toques para entretener, toca para sanar. Pero detrás del genio había un ser humano complejo, marcado por cicatrices emocionales. La pérdida de su madre, las luchas contra el alcohol, y los conflictos internos entre la fama y la paz espiritual lo acompañaron en silencio. Aún así, nunca dejó de tocar, nunca dejó de buscar sentido. En entrevistas íntimas, hablaba del amor como su verdadera religión y de la música como su única manera de orar. En sus últimos años, Carlos parecía más en paz. Había regresado a sus raíces, componiendo desde la intuición, guiado por los latidos del alma. Vivía en Las Vegas, en una casa modesta, rodeado de instrumentos y memorias. Sus redes sociales eran un reflejo de sabiduría y gratitud. Nadie imaginaba que el final estaba cerca. El 21 de junio de 2025, en una mañana aparentemente común, Carlos fue encontrado sin vida en su estudio personal. Un paro cardíaco fulminante, dictaminaron los médicos. Había estado trabajando en un nuevo álbum, que prometía ser su obra más íntima, una especie de testamento musical. Las guitarras seguían enchufadas, y un cuaderno con letras a medio escribir descansaba en su mesa. La noticia corrió como pólvora. En cuestión de horas, las redes sociales se inundaron de lágrimas, homenajes y vídeos con sus solos más legendarios. Artistas de todos los géneros lloraban a su maestro. Shakira, Juanes, Rob Thomas, y hasta leyendas como Eric Clapton y Herbie Hancock lo despidieron con palabras que parecían no ser suficientes. Porque ¿cómo se despide a un hombre que tocaba como si su guitarra llorara por toda la humanidad? Carlos Santana no fue solo un músico. Fue un curandero de almas, un puente entre culturas, un faro espiritual en un mundo muchas veces sordo al dolor ajeno. Su obra quedará grabada en cada rincón del planeta, desde las favelas de Brasil hasta los callejones de Nueva York,
desde los pueblos mexicanos hasta los teatros de Viena. Hoy, aunque su cuerpo haya partido, su música vive. En cada nota de Europa, en cada riff de Black Magic Woman, en cada lamento de su guitarra, su espíritu sigue hablándonos. Nos recuerda que el arte verdadero no se apaga con la muerte, sino que se expande, se multiplica, se transforma en consuelo eterno. En la soledad de su estudio, quizás Carlos dejó su última nota suspendida en el aire, como un suspiro final. Quizás en ese momento sintió que ya había dicho todo. O tal vez, simplemente, se convirtió en parte de la vibración universal, en esa frecuencia que solo los corazones puros pueden percibir. Hoy lo lloramos, sí, pero también lo celebramos. Porque no todos los días nace un artista que puede tocar el alma del mundo. Carlos Santana lo hizo. Y por eso, será eterno. El impacto de su muerte no fue solo una pérdida musical. Fue una sacudida emocional para millones de personas que, a lo largo de décadas, habían encontrado consuelo, energía, fe y hasta redención en su música. Porque escuchar a Carlos Santana no era simplemente disfrutar de una canción. Era viajar por paisajes emocionales, era encontrar respuestas en medio del caos, era sentir que alguien más también conocía nuestras heridas. Los homenajes no tardaron en llegar. Desde el Zócalo de Ciudad de México hasta Central Park en Nueva York, miles se reunieron espontáneamente para rendirle tributo. Algunos llevaron guitarras y tocaron sus temas favoritos, otros simplemente se abrazaron en silencio, con los ojos vidriosos, recordando qué significaba Santana para sus vidas. En San Francisco, la ciudad que lo vio florecer como artista, se encendieron velas a lo largo de la calle Haighsbury. En Tijuana, su nombre fue pintado con colores brillantes en murales improvisados. En Brasil, Argentina, España, Japón, Nigeria, y hasta en pueblos remotos donde la tecnología apenas alcanza, el nombre de Carlos Santana se convirtió en oración. Los canales de televisión detuvieron su programación habitual para transmitir documentales sobre su vida, entrevistas pasadas, conciertos inolvidables. La UNESCO propuso declarar el 20 de julio como el Día Mundial de la Guitarra Espiritual en su honor. Porque lo que él hacía iba mucho más allá de la técnica, tocaba el alma del oyente con cada vibración. Lo más desgarrador, sin embargo, fue descubrir que Santana, en sus últimos meses, estaba inmerso en la creación de un disco que él mismo calificó como mi carta al universo. Según fuentes cercanas, este álbum inacabado contiene pistas grabadas completamente en vivo, sin arreglos, con él solo en su estudio, guitarra en mano, corazón abierto. Las letras, aún incompletas, hablaban del tiempo, del perdón, del amor, de su madre, de su niñez, y de un anhelo profundo por volver al origen, a lo esencial. Al parecer, el título del disco sería Luz Eterna, y su lanzamiento póstumo está siendo gestionado con cuidado absoluto por su familia y su equipo más íntimo. Se dice que en una de las pistas, grabada solo semanas antes de su muerte, Santana susurra al final: si esto es el final, que sea con amor. No tengan miedo. Todo está bien. Esa grabación, que aún no ha salido a la luz, ya está siendo considerada por muchos como su testamento espiritual definitivo. Carlos nunca ocultó sus luchas. Habló abiertamente sobre sus batallas con la depresión, el racismo que enfrentó en sus primeros años en Estados Unidos, la dificultad de mantener un equilibrio entre el éxito y la humildad. Pero a pesar de todo, siempre regresaba a su centro, el amor incondicional. Mi guitarra no juzga. Solo abraza, solía decir. Y así fue. En sus conciertos, no importaba si el público hablaba inglés, español o ningún idioma. Bastaba una nota suya para unir a miles en un mismo latido. Era un chamán moderno, un sanador a través del arte, un ejemplo viviente de cómo la música puede ser más fuerte que la muerte. Carlos Santana deja una esposa devota, Cindy Blackman Santana, también música, y 3 hijos que siempre lo acompañaron discretamente. Durante el velorio privado, llevado a cabo en Las Vegas, su esposa tomó la palabra entre lágrimas. Carlos no se ha ido. Él está aquí, en cada nota, en cada silencio, en cada vibración del aire. Él siempre fue más que un cuerpo. Fue espíritu en movimiento. Fue fuego eterno. Las cenizas del músico serán esparcidas en 3 lugares emblemáticos: Autlán, su tierra natal, San Francisco, su cuna musical, y Machu Picchu, Perú, lugar que visitó en silencio buscando energía ancestral, según sus palabras.
Esta última voluntad fue escrita a mano y firmada 2 meses antes de su partida. En ella, Santana escribió: «No quiero una tumba. Quiero ser parte del viento que acaricia las montañas. Quiero seguir tocando sin que me vean. Porque hay artistas que brillan, pero hay otros que iluminan desde adentro». Santana era de estos últimos. Su muerte no es solo la pérdida de una estrella, es la sensación de haber perdido a alguien que, sin conocernos, nos entendía. Que con una sola nota nos decía: lo que sientes es real, pero no estás solo. Su guitarra nos dio valor cuando el miedo nos paralizaba. Nos dio alegría cuando el mundo era gris. Nos dio compañía cuando el silencio era insoportable. Y ahora, al ya no escuchar su nueva música, sentimos que algo dentro de nosotros también se ha ido. Desde lo más profundo del alma colectiva, una certeza emerge entre tanto dolor: Carlos Santana ha trascendido a lo eterno. Sus discos no serán solo reliquias, serán amuletos espirituales. Sus frases no serán citas, sino mantras. Su obra no será solo admirada, sino venerada. Porque cuando el corazón de un artista deja de latir, pero su mensaje sigue vivo en millones, entonces no ha muerto. Y mientras el mundo continúa su camino, entre el ruido, las guerras y la incertidumbre, una melodía suave, como una brisa cálida, seguirá flotando en el aire. Una melodía que susurra: «Oye cómo va, mi ritmo, bueno pa' gozar, mulata». Y en ese momento, sabremos que Carlos está aquí. Tocando. Sintiendo. Sanando. En el universo de la música, hay nombres que no solo brillan por el talento, sino por la intensidad emocional que dejan al pasar. Carlos Santana fue uno de esos nombres inmortales. Pero detrás del sonido electrizante de su guitarra, de los conciertos multitudinarios y de los premios que llenaban vitrinas enteras, existía un hombre profundamente marcado por la tristeza, por las heridas invisibles que el éxito no logró curar. Su vida, vista desde lejos, parecía una leyenda tejida en gloria, pero en sus últimos años, fue más bien una historia silenciosa de dolor, de soledad, de lucha contra los fantasmas internos y contra un cuerpo que lentamente se quebraba. Desde niño, Carlos cargaba con un peso que muchos ignoraban. Nacido en Jalisco, México, su infancia estuvo lejos del confort. La pobreza no era solo una circunstancia, era un lenguaje que hablaba todos los días en su casa. Su padre, un violinista de mariachi, le enseñó la pasión por la música, pero también le transmitió la frustración de no haber llegado lejos. Carlos creció sintiéndose responsable del destino de su familia. Y aunque logró lo que parecía imposible, trascender, triunfar, conquistar América, el vacío nunca desapareció. Cuando alcanzó la fama mundial con su banda Santana, el mundo pensó que estaba viviendo el sueño. Pero por dentro, Carlos se desmoronaba. La distancia con sus seres queridos se volvió abismal. Sus giras interminables le alejaron de sus hijos, de su esposa, de la vida cotidiana. En más de una entrevista, con los ojos vidriosos, confesaba que muchas veces tocaba en escenarios inmensos sintiéndose completamente solo. Y esa soledad, tan sorda y constante, fue erosionando su espíritu. Los años no fueron benévolos con su salud. Aunque se mostraba vital en cada presentación, Santana vivía una batalla silenciosa contra el dolor físico y emocional. Padecía de problemas cardíacos que lo debilitaban progresivamente. Se desmayó en más de una ocasión durante sus conciertos, pero siempre insistía en volver al escenario. «La música me sostiene, aunque mi cuerpo se caiga», solía decir, ocultando tras esas palabras una verdad más cruda: no quería ser olvidado, no quería morir lejos del escenario. La parte más devastadora de su historia llegó en los últimos meses. Tras la pandemia, Carlos había intentado retomar su vida, reencontrarse con su público. Pero algo en él ya no era igual. Su energía se redujo, sus intervenciones públicas se hicieron más escasas. Y dentro de su círculo íntimo, las señales eran alarmantes: había perdido peso, hablaba poco, y en más de una conversación telefónica, se le escuchaba llorar. «Estoy cansado, hermano». Tan cansado, le confesó a un amigo cercano semanas antes de su fallecimiento. El golpe final llegó sin aviso. Una mañana cualquiera, mientras se encontraba en su casa, sufrió un infarto fulminante. No hubo tiempo de reaccionar, ni siquiera de despedirse. Carlos Santana, el genio de la guitarra, el alma de la música latina rock, se apagó sin previo aviso,
como una vela que se consume de golpe con una ráfaga de viento inesperada. La noticia sacudió al mundo entero, pero en especial a quienes conocieron su fragilidad fuera del escenario. En su funeral, se respiraba una tristeza densa, amarga. Su hija, con voz temblorosa, reveló que su padre vivía con una tristeza crónica desde hacía años. No era solo su cuerpo el que dolía, era su corazón. Estaba roto por dentro, dijo mientras las lágrimas recorrían su rostro. Sus hijos hablaron del padre ausente, pero profundamente amoroso. De un hombre que lo dio todo por la música, incluso a costa de sí mismo. La historia de Carlos Santana no es solo la de un virtuoso. Es la de un ser humano que, pese a tenerlo todo, se sentía incompleto. Que luchó contra su cuerpo, contra la soledad, contra los recuerdos de una infancia dura y una adultez marcada por el sacrificio. Murió como vivió muchas veces, en silencio. Pero en ese silencio también habita su grandeza. Porque Carlos no solo nos dio música, nos dio un pedazo de su alma, de su lucha interna, de su tristeza profunda. Hoy, cuando sus notas aún resuenan en radios y memorias, el eco que queda no es solo el de su guitarra vibrante, sino el de un hombre que amó intensamente, que sufrió en silencio, y que partió con el alma cargada de emociones que jamás se atrevió a mostrar por completo. Carlos Santana ya no está, pero su tristeza, su legado y su espíritu siguen vivos, tocando fibras invisibles en todos los que alguna vez lloraron, sintieron y soñaron con su música. Hoy el mundo guarda silencio. Las cuerdas de una guitarra lloran una melodía que ya no volverá a sonar desde las manos de su dueño. Carlos Santana, ese genio que convirtió la pasión en música y el dolor en arte, ha partido de este mundo de forma repentina, dejando un vacío inmenso y una herida abierta en el corazón de millones. Su muerte, provocada por un infarto inesperado, nos ha tomado por sorpresa, arrebatándonos a una leyenda que parecía eterna. Pero más allá del mito, del virtuoso, del ídolo, existía un ser humano que durante toda su vida necesitó algo tan simple, tan profundo y tan vital: amor, comprensión y empatía. Carlos no fue solo un guitarrista brillante. Fue un hombre que luchó desde niño contra la adversidad, que cargó con el peso de una familia humilde, que cruzó fronteras buscando un sueño que parecía imposible. ¿Lo logró? Sí. Conquistó escenarios, vendió millones de discos, fue aclamado en los 5 continentes. Pero la fama, como bien sabemos, no siempre cura las heridas del alma. En su corazón vivía la tristeza de un pasado difícil, de ausencias familiares, de dolores que nunca desaparecieron por completo. A pesar de todo, Carlos dio lo mejor de sí al mundo. Con cada nota, nos entregaba un pedazo de su alma. Y, sin embargo, en sus últimos años, muchos olvidaron que detrás de las luces del escenario había un hombre frágil, un ser humano que también necesitaba apoyo, palabras de aliento, un abrazo sincero. El artista seguía tocando, sonriendo, pero por dentro llevaba el peso del cansancio, de una salud que se deterioraba y de una soledad que pocos llegaron a entender. Hoy, su partida debe ser una lección para todos nosotros. No esperemos a que los grandes se vayan para valorarlos. No dejemos que aquellos que nos han dado tanto se consuman en silencio, sin sentir el calor humano que merecen. Carlos Santana se ha ido, pero aún estamos a tiempo de cambiar nuestra forma de mirar a los demás. Amemos más. Escuchemos con el corazón. Seamos empáticos con aquellos que, aunque sonrían, pueden estar sufriendo por dentro. Acompañemos a los que sienten que el mundo se ha olvidado de ellos. Recordemos que incluso los más fuertes, los más brillantes, los más admirados, también necesitan sentirse queridos, sostenidos, entendidos. Este es un llamado desde el alma, que la muerte de Carlos Santana no sea solo una noticia más, sino un despertar para todos. Que su legado no se quede solo en la música, sino también en una enseñanza profunda, la importancia de amar, de cuidar, de estar presentes en la vida de quienes admiramos y de quienes nos rodean. Carlos, gracias por todo lo que nos diste. Que tu música siga iluminando nuestras vidas. Y que tu recuerdo nos inspire a construir un mundo más humano, más cálido, más lleno de amor. Descanse en paz el alma de un grande. Y que nosotros, los que quedamos, no olvidemos jamás lo que realmente importa. Carlos Santana, el mago de la guitarra, el alma de la fusión entre el rock y los ritmos latinos, ya no está entre nosotros. Su partida repentina, causada por un infarto fulminante, dejó a millones de personas en estado de shock. Un genio que llevó la música de América Latina a los más grandes escenarios del mundo se fue sin avisar.
en silencio, como si su corazón simplemente no pudiera más. Durante toda su vida, Carlos transformó el dolor en melodía, la nostalgia en arte. Pero al final, fue ese mismo corazón cansado, solitario, herido por tantos años de lucha, el que se detuvo sin previo aviso. Este triste desenlace nos recuerda que incluso las leyendas son humanas. Carlos vivió con intensidad, amó la música con todo su ser, pero también llevó dentro de sí cicatrices profundas. La fama no le protegió del sufrimiento, y quizás por eso su historia nos toca tan hondo. Detrás del escenario, había un hombre que deseaba paz, conexión y afecto verdadero. Hoy, más que nunca, necesitamos honrar su memoria no solo escuchando su música, sino también reflexionando sobre la vida, el amor, la salud emocional y la importancia de estar presentes para los que amamos. Si te ha conmovido esta historia, si sientes en tu corazón el vacío que ha dejado Carlos Santana, te invitamos a acompañarnos en este viaje de recuerdos, emociones y homenajes. Suscríbete a nuestro canal Noticias Famosas para no perderte ningún tributo, ninguna historia humana que merezca ser contada. Ayúdanos a mantener viva la memoria de artistas como Carlos Santana, compartiendo sus legados con respeto, sensibilidad y admiración. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido con el alma. Gracias por estar aquí. Gracias por recordar. Gracias por sentir.